Bienvenido de nuevo a Mundo Curioso. Hoy hablaremos de Hernán Cortés, uno de los personajes más fascinantes y controvertidos de la historia, y que está rodeado de numerosos misterios y curiosidades que te contamos a continuación. Existe una leyenda que sugiere que Hernán Cortés hizo un pacto con el diablo para asegurar su éxito en la conquista de México. Según esta historia, el misterioso éxito de Cortés, su supervivencia a innumerables peligros y su capacidad para vencer a un imperio tan poderoso como el mexica, solo podrían explicarse por una intervención sobrenatural. Esta leyenda se fortaleció debido a que algunos veían a Cortés como una figura casi inhumana, capaz de lograr lo imposible y venciendo a la muerte en muchas ocasiones en las que las enfermedades, las batallas y las duras condiciones de la selva causaron cientos de bajas entre sus hombres. Durante la conquista, Hernán Cortés y sus hombres confiscaron muchos códices mexicas, que eran documentos sagrados y escritos que contenían la historia, la religión y el conocimiento del pueblo azteca. Los códices eran elaborados por escribas especializados conocidos como tlacuilos. Estos documentos eran fundamentales en la transmisión del conocimiento entre las generaciones, ya que los mexicas no tenían un sistema de escritura alfabético como el de los europeos, sino un sistema pictográfico que combinaba imágenes, símbolos y colores para narrar historias y registrar información. Sin embargo, muchos de estos códices desaparecieron misteriosamente. Una de las explicaciones más aceptadas por los historiadores es que muchos de estos códices fueron quemados por los españoles. La razón detrás de esto sería doble. Por un lado, los españoles veían los códices como documentos paganos que representaban una religión y una cultura que consideraban herética, y por lo tanto, digna de ser erradicada. Por otro lado, eliminar estos registros históricos y culturales podría facilitar la dominación al destruir la memoria cultural del pueblo conquistado. Pero existe también la teoría de que algunos códices fueron ocultados deliberadamente por Cortés. Según esta hipótesis, Cortés podría haber entendido el valor de estos documentos, no solo como artefactos religiosos sino como fuentes de conocimiento sobre la estructura social, política y religiosa del pueblo mexica. Se cree que estos códices perdidos contenían conocimientos esotéricos, mapas de tesoros ocultos, o secretos religiosos y científicos, o incluso, relatos y pruebas de contacto con seres extraterrestres. Se dice que durante su estancia en España después de la conquista, Cortés realizó un misterioso viaje a Toledo, donde visitó la mítica Cueva de Hércules. La leyenda de la Cueva de Hércules se remonta a la época de la Hispania romana, cuando se creía que el semidios Hércules había visitado la península ibérica. Según la tradición, Hércules habría construido un templo subterráneo en Toledo, donde escondió un poderoso secreto. Este lugar fue posteriormente conocido como la Cueva de Hércules, un sitio que en teoría guardaba un artefacto o conocimiento capaz de otorgar gran poder a quien lo poseyera. El primero en acceder a esta cueva fue el rey Rodrigo, último monarca del reino visigodo de Hispania. Según la leyenda, Rodrigo, a pesar de las advertencias, decidió entrar en la cueva para descubrir sus secretos. Al abrirla, encontró una mesa de piedra con una inscripción profética que predecía la caída de su reino si la cueva era desvelada. En otras versiones, se menciona un autómata o figuras de piedra que representaban a los invasores musulmanes que eventualmente conquistaron la península en el 711 después de Cristo, precipitando el fin del dominio visigodo. Existen varias versiones sobre el final del viaje que Hernán Cortés hizo a esta cueva. Una de ellas cuenta que Cortés encontró la entrada y logró acceder a sus secretos, pero que lo que encontró allí lo aterrorizó tanto que decidió sellar la cueva para siempre y mantener su existencia en secreto. Otra versión postula que Cortés encontró dentro de la cueva artefactos de origen desconocido, mapas que indicaban la ubicación de otros tesoros o incluso dispositivos con poderes más allá de la comprensión humana. Antes de la llegada de Cortés, se dice que Moctezuma tuvo varias visiones proféticas que predecían la llegada de un gran desastre para su imperio. En estas visiones, se menciona la llegada de hombres blancos desde el mar, que traerían la destrucción. Cuando Cortés llegó, Moctezuma creyó que estas profecías se estaban cumpliendo. Esta interpretación habría influido en la decisión de Moctezuma de recibir a Cortés con relativa hospitalidad y precaución, en lugar de enfrentarlo de inmediato con la fuerza militar. La ambigüedad y el temor generados por estos presagios habrían contribuido a la desmoralización y confusión dentro del imperio, afectando la capacidad de los mexicas para resistir la conquista. Existen dos versiones sobre la muerte de Moctezuma. Una cuenta que, ante una revuelta popular, Moctezuma intentó calmar a su gente desde una azotea, pero que sus seguidores, decepcionados, eligieron un nuevo caudillo, apedrearon a Moctezuma y le causaron la muerte. Otra versión,
sin embargo, sostiene que todos los nobles aztecas fueron ejecutados por los españoles y que, al morir, el cuerpo de Moctezuma tenía heridas producidas por una espada. Con respecto a este personaje, una de las historias más extrañas sobre Cortés es el relato de un intento por resucitar a Moctezuma. Según algunas versiones, después de su muerte Cortés, arrepentido por su rol en la caída del emperador, buscó a un curandero o chamán que pudiera devolverle la vida. Esta historia refleja el aura de misterio y las contradicciones morales que rodean a Cortés. Otra leyenda cuenta que uno de los principales aliados de Cortés, conocido como Gonzalo de Sandoval, llevaba siempre una máscara de hierro para ocultar su rostro. Según se cuenta, Sandoval era un noble español que había sido desfigurado en un duelo en España, y se unió a Cortés para escapar de su pasado y de la vergüenza que su desfiguración le había causado. Sandoval fue uno de los hombres de confianza de Hernán Cortés. Acompañó a Cortés desde el inicio de la expedición a México y participó en varias batallas clave, incluyendo la Noche Triste y la toma de Tenochtitlán. Murió a la edad de 28 años en la actual Veracruz, México, debido a una intensa fiebre. Aunque la causa oficial de la muerte de Hernán Cortés es una enfermedad común, hay quienes especulan que fue envenenado. Algunos sugieren que fue asesinado por órdenes del propio rey Carlos V, que desconfiaba de su creciente poder y temía que Cortés pudiera intentar rebelarse. Otros creen que fue víctima de una conspiración de enemigos personales que querían asegurarse de que nunca regresara al poder. La falta de una autopsia o pruebas contundentes ha dejado este misterio sin resolver. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Nos vemos muy pronto.